¿Qué tal? En menos de 12 horas hemos visto tres ejemplos, de la manera en la que operan los farsantes de la 4T. Primero, es claro está, la maquinaria arrolladora, desde luego, según ellos, porque cada vez pierde mayor credibilidad, expuesta para promover a Clara Brugada, que a ojos vistas perdió el debate, aunque desde luego en términos de demagogia se mostró chispeante y astuta como siempre y al mismo tiempo también evasora, claro está, de los problemas principales en las que hoy se encuentra montado la Ciudad de México. Con esa cursilería que le caracteriza al populismo, así se expresaron todos esos farsantes que ustedes ya conocen muy bien, como Gómez Naredo o como Abraham Mendieta. Pero ya en el frenesí tenemos nuestro segundo ejemplo, ¿lo vieron ustedes? Hernán Gómez, besando un cartel pegado a un poste de Clara Brugada diciendo mujer hermosa y así propinándole un beso con un enorme entusiasmo y además jactándose él mismo de su propia miseria intelectual, porque en efecto nada de eso tiene que ver ni siquiera con los pregoneros de la propaganda, sino una expresión de fanatismo y arrodillamiento que es o que implica una falta de respeto, por supuesto, a quienes a final de cuentas y por las razones que sean lo siguen, pero fundamentalmente una falta de respeto para él, que así hace añicos lo que significa el pensamiento, lo que significa la prudencia, lo que significan los matices, lo que significa en medio de cualquier tipo de frenesí colocar por encima la sensatez y la inteligencia que, como vemos, este personaje que se dice analista la ha tirado por los pies. No es, desde luego, la primera vez. A nosotros no nos sorprende. Ustedes saben que todos estos tres personajes que hasta este momento he mencionado forman parte de nuestro libro, el tomo 1, de los farsantes de la 4T, que les invitamos, por supuesto, a que lo adquieran en Amazon o en Mercado Libre. Entonces, a nosotros no nos sorprende, pero sí creo que estamos en presencia de uno de los ejemplos más connotados y más vergonzosos que hayamos tenido de alguno de los integrantes de esta maquinaria electoral. Y el último también tiene que ver bien, como un sicario, así, tal cual. Lo manda el gobierno de la República, el propio Jesús Ramírez Cuevas, a las ruedas de prensa mañanera para configurar un contexto una vez más de ataque en contra de Ricardo Salinas Pliego. Me refiero a otro farsante, a un propagandista que se quiere disfrazar de periodista y que, claro, de inmediato tuvo acceso así rápido, fast track, a la conferencia de prensa mañanera y desde ahí fustigó y con todo a Ricardo Salinas Pliego por el hecho de que él, como ustedes y como cualquier otra persona que se ampara en la ley, acudió justamente al recurso de promover una controversia relacionada con el pago de sus impuestos. Pero ahí es en donde, generando ese foro, el más visto dentro del propio oficialismo, arremete y con todo, así cobarde, porque se está escudando desde luego con el poder presidencial, alentado por el poder presidencial, motivado e incentivado por el poder presidencial para atacar así a un particular, y con eso desde luego afianza el expediente que implica a este gobierno que un día sí y otro también ajusta cuentas, así como los mafiosos, con intelectuales, con académicos, con escritores y, como hemos visto, también con empresarios que difieren de Andrés Manuel López Obrador y que, más aún como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, disienten con claridad. Y ahí es justamente donde el propio presidente va moviendo sus piezas, porque esos son. Todos estos farsantes de la 4T son piezas, iba a decir de ajedrez, ni siquiera. Implicaría un mínimo conocimiento de los movimientos propios, de ninguna manera, ¿no? Ellos se encuentran completamente abandonados o han abandonado su voluntad a lo que haga y diga el presidente de la República, y el propio Jesús Ramírez Cuevas los convoca, los alienta y también les da un respaldo a través de bots y de troles, porque pues esa nomenclatura de comunicación propagandista es justamente la que opera en las propias redes sociales para entorpecer el debate, para distorsionar la información, para inhibir desde luego las opiniones
de periodistas, de críticos y desde luego también las opiniones de ustedes, de los propios usuarios de las redes sociales. Recordemos que para Andrés Manuel López Obrador, ustedes y nosotros formamos parte de un conciliábulo tenebroso nacional y, si me apuran un poco, incluso también internacional, para darle un golpe de estado técnico o un golpe de estado suave. Quiera decir lo que el presidente quiera decir con eso, por supuesto lo que hace o lo que intenta hacer es generarse, inventarse un enemigo y descalificar simultáneamente a cualquier tipo de expresión de disidencia. Eso, y en el nombre de la democracia y en el nombre del derecho de réplica. Por eso utiliza todos estos monigotes. Ay, como que no quiere la cosa. Como si ustedes y nosotros fuéramos tontos y no asumiéramos o no entendiéramos que todos estos personajes, Abraham Mendieta, Gómez Naredo, Serrano, unos más tontos que otros, unos más histriónicos que otros, unos con mayor alcance que otros, en fin, unos con mayor desvergüenza incluso que otros, como son estos casos que acabo de mencionar de Hernán Gómez y de Álvaro Delgado. Pues ahí es donde vemos que opera esa voluntad presidencial, porque pues, ustedes también lo han visto. Así como le besa literalmente el poste a Clara Brugada, Hernán Gómez es capaz de difamar o de calumniar a quien quiera, igual que Álvaro Delgado. De la misma manera en que es capaz de difamar, pues le besa el poste, ustedes lo han visto, a distintos personajes. Cada que entrevista, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, en donde la palabra entrevista, por supuesto, es un eufemismo, está teniendo prácticamente un orgasmo, ¿no? No es o no son preguntas relacionadas con el ejercicio de los profesionales de la comunicación, sino pues diques a modo para el despliegue de esto, de la propaganda. Y eso es lo que hacen, así de vergonzoso, así de, ¿cómo podríamos decir? De miserables, creo que sí. Ese es el adjetivo que haber retratado estas actividades nos llega a nosotros para poder decir en efecto y establecer una tajante diferencia entre lo que es incluso la propaganda, porque ellos ya rebasaron absolutamente esos niveles, ya no digamos por supuesto de la información, y por eso vale mucho la pena exhibirlos sistemáticamente en toda su impudicia, con todas sus contradicciones y claro está, con toda su cobardía.